El hígado graso es en efecto una entidad clínica generalmente poco abordada y tratada, poco despierta interés en general en las diferentes especialidades médicas y clínicas, pero lo cierto es que es muy frecuente. Entre más años pasan en la vida de una persona, es más frecuente que se presente este tipo de entidad clínica. Y entre más patologías crónicas se acumulan en un mismo paciente, también es más frecuente que ocurra. Por eso es tan importante tener en cuenta esta enfermedad, saber abordarla, saber su complejidad, de hecho, ya la veremos, y saber cómo tratarla de forma adecuada. Nuestro canal de WhatsApp, abierto siempre a responder todas y cada una de las preguntas que surjan en ustedes. Y los correos electrónicos a través de los cuales nos pueden escribir. También recordar que en nuestro canal de YouTube pueden encontrar esta y las demás charlas que hemos hecho ya, las que vendrán en la siguiente semana, en los siguientes meses, incluso todas estarán guardadas, serán subtituladas al inglés. Y en la presentación del día de hoy vamos a abordar diferentes temas acerca del hígado graso. Vamos a ver algunos aspectos de su definición, de los procesos fisiopatológicos que están detrás de ello, que son un poco más complejos de los que habitualmente solíamos pensar que ocurrían. Algo de su historia natural, de cómo evoluciona, de cómo diagnosticarlo y finalmente el tratamiento, particularmente el tratamiento con apiterapia. Y lo cierto es que existen 4 grandes causas en todo el mundo, sean países desarrollados o no desarrollados. Cambia un poco el orden, pero ahí están las 4 causas de la enfermedad hepática terminal. Y en esas causas tenemos la esteatosis hepática no alcohólica, que es de la que mayormente nos vamos a preocupar en esta presentación. Tenemos la esteatosis hepática alcohólica, tenemos la hepatitis B, la infección por hepatitis B, y tenemos la infección por hepatitis C. Esas 4 explican en todo el mundo las principales causas de enfermedad hepática terminal, es decir, aquellos pacientes que terminan en cirrosis, que requieren en muchos casos el trasplante de hígado como mecanismo terapéutico para la solución de este problema de salud. 4 causas: esteatosis hepática alcohólica, esteatosis hepática no alcohólica, eh, la infección por hepatitis B y la infección por hepatitis C. Estas dos primeras, la esteatosis hepática no alcohólica y la esteatosis hepática alcohólica, suelen ser las dos principales causas en todos los países del mundo, en todos. Con contadas excepciones, algunos países en vías de desarrollo, la hepatitis B y la hepatitis C, es decir, las causas infecciosas, suelen estar primeras, pero en general estamos hablando de efectos generados por el estilo de vida, la alimentación y la actividad física de las personas explican la mayoría de las causas de la enfermedad hepática terminal. Y es importante tener en cuenta y responder finalmente si la esteatosis hepática no alcohólica y la alcohólica, que son las dos principales en la mayoría de los países del mundo, si son procesos fisiopatológicos diferentes. En realidad son entidades clínicas distintas o sencillamente son personas que se pusieron a un medio ambiente distinto. Y en términos generales, el proceso fisiopatológico de esta enfermedad es similar en las dos. Un poco más rápido en la esteatosis hepática de origen alcohólico que en la no alcohólica, pero en términos generales el proceso que ocurre va a ser más o menos similar. Y es importante tenerlo en cuenta porque desde el punto de vista terapéutico incluso termina siendo parecido su manejo.
Y por ese motivo vamos a hablar más o menos de las dos de ahora en adelante, porque son procesos fisiopatológicos que son similares para las dos causas etiológicas. Por ejemplo, se ha identificado que más o menos entre el 20 y el 40% de las personas que consumen alcohol de forma crónica desarrollan este hepatitis, que es decir, la acumulación de grasa más la inflamación en el hígado. Y también se ha identificado que este proceso inflamatorio del hígado con acumulación de grasa es 8 veces más frecuente en las personas con obesidad. Muy frecuente, por supuesto. Y cuando se han intentado realizar estudios en toda la población, se ha identificado que más o menos 3 de cada 10 padecen este padecimiento. Es decir, tienen acumulación de grasa, tienen proceso inflamatorio en el tejido del hígado, 3 de cada 10 de los adultos. Luego encontramos que lo más probable es que existan factores etiopatogénicos y fisiopatológicos comunes que conducen al desarrollo de este problema como una expresión de una nueva entidad nosológica. Claro, algunos derivados del consumo excesivo de alcohol, otros derivados de un estilo de vida, una genética no tan adecuada, que al final se conjugan y producen este proceso de acumulación de grasa y de inflamación del tejido hepático que conduce, por supuesto, a su destrucción. De hecho, lo más grave es que esa inflamación crónica produce fibrosis, deterioro de la capacidad funcional del tejido y finalmente, pues eso termina en una cirrosis que es la expresión terminal del funcionamiento del hígado y a la cual esperamos no llegar nunca. ¿Y qué factores hemos identificado que pueden ser útiles? Primero, útiles para la prevención y para la identificación de este problema. Primero, el consumo excesivo de alcohol, 30 gramos día. 30 gramos día vienen siendo más o menos 4 copas de vino al día o 3 copas, 3 tragos de whisky o más o menos 2 de tequila. Es decir, es bastante fácil que uno pueda llegar a tener un consumo excesivo de alcohol. Por ejemplo, en las sociedades europeas se consumen de forma habitual 2 o 3 copas de vino diarias. Luego, la persona que se toma una de más ya está en consumo excesivo de alcohol. Sabemos también que la obesidad favorece, obviamente, el desarrollo de este problema y, por supuesto, cualquier entidad clínica que conduzca a una alteración del flujo sanguíneo del hígado o una alteración funcional del hígado, por supuesto que incrementa el riesgo de que este tejido se inflame. Y eso disparará unos eventos, ya veremos cuáles, que conducen al deterioro progresivo del funcionamiento de este órgano. Diferentes factores de riesgo, ya habíamos mencionado la obesidad, tenemos también la malnutrición proteíno-calórica, entonces las personas que comen o muy poquito o se alimentan muy mal, bien sea consumiendo una dieta bastante alta en ácidos grasos saturados y bajos ácidos grasos poco saturados. Eso favorece el desarrollo del hígado graso. Todos los elementos de la dieta, todos los alimentos, digamos, en términos generales uno sabe que una dieta no saludable, en su concepto general, va a contribuir a que uno desarrolle hígado graso. Ahora, ¿cuál dieta es mejor o peor? De hecho, eso todavía está en interrogante. Si a uno le preguntaran, uno podría decir, por supuesto, que el consumo de alimentos fritos será negativo para el funcionamiento del hígado y le va a producir daños. Igual un consumo de azúcares refinadas, bien sea de forma directa o indirecta, como los productos de panadería, pues también va a generar alteraciones en el funcionamiento del hígado. Pero no existe una única dieta que uno diga, este es el modelo de dieta que va a producir estos efectos negativos en el cuerpo. No existe. Pero lo cierto es que evidentemente el consumo de una dieta rica en grasas y rica en azúcares saturadas va a generar el desarrollo del hígado graso. Medicamentos como la aspirina de forma crónica, como la cloroquina de forma crónica, como el metrotexato, la acetaminofén, es decir, los AINES en general, van a favorecer que el hígado se lesione, acumule grasa y se inflame, es decir, el desarrollo del hígado graso.
Los estrógenos, bien sea como método de planificación o como tratamiento de alguna entidad clínica, favorecen también la acumulación de grasa en el hígado, igual que el tamoxifeno, que lo utilizamos en el manejo del cáncer de seno. Algunos factores genéticos, hay personas que por su constitución propia tienen la facilidad de acumular grasa en diferentes partes del cuerpo, particularmente en el hígado, y generar una respuesta inflamatoria sistémica, que de hecho es un factor de riesgo bastante complejo y que hay que tener en cuenta porque la inflamación sistémica favorece el desarrollo del hígado graso. Y la inflamación sistémica se presenta en diferentes enfermedades, entre ellas la obesidad, la enfermedad cardiovascular, las artritis, las enfermedades autoinmunes, incluso la artrosis. Es decir, tenemos un pocotón de condiciones clínicas que cursan con inflamación sistémica y que hay que tener en cuenta. Porque su desarrollo, como muchas veces, incluso en las conferencias anteriores le hemos dicho, muchas enfermedades, a pesar de que son aparentemente locales, de hecho tienen implicaciones sistémicas. Entonces, una artrosis de rodilla, por ejemplo, podría favorecer una inflamación sistémica que luego favorezca a su vez el hígado graso. Y en algunos de esos casos se presentará entonces un hígado graso complicado con cirrosis. Y hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. La evolución de este tipo de problemas es en realidad un poco compleja. Solo hasta los últimos años ha logrado comenzar a dilucidarse la forma en la cual los diferentes eventos fisiopatológicos ocurren y cómo cada uno de ellos evoluciona hasta tener la entidad clínica que conocemos como la esteatosis hepática. Y evidentemente, en parte, eso comienza de una alteración en la absorción de los ácidos grasos que consumimos a través de la dieta, en su acumulación en el tejido adiposo y en la forma en la cual el hígado lo metaboliza. Y digamos que en principio el hígado es una central metabólica bastante eficiente que logra metabolizar todo lo que el cuerpo le va mandando. Hasta cuando, después de varios años, la acumulación progresiva de estos eventos llega a un momento en el cual se bloquea su funcionamiento, se bloquea su capacidad regenerativa y esa fábrica comienza a no trabajar de forma tan eficiente. De tal manera que la grasa que le llega se acumula en su tejido y esa grasa favorece un proceso inflamatorio sistémico y local que va a terminar por dañar las diferentes células funcionales que tenemos en el hígado. Básicamente, digamos, y en resumidas cuentas, esos son los eventos fisiopatológicos que ocurren en el hígado graso. Es decir, acumulación de grasa, producto de una gran carga metabólica que durante muchos años se le ha introducido a este órgano hasta que ya no puede responder, no tiene la capacidad de regenerar y no tiene la capacidad de responder a todos estos requerimientos que tiene el órgano. Y una vez comienzan a hacerse estos depósitos de grasa en el órgano, se activan una serie de eventos, de hecho, que son muy complejos. Y son complejos básicamente porque tenemos resistencia a la insulina en las células, tenemos liberación de agentes proinflamatorios en el sitio, es decir, local, en el órgano, y tenemos una menor respuesta, de hecho, regenerativa como resultado de este proceso inflamatorio. Las células grasas tienen funciones de liberación de diferentes mediadores que permiten la comunicación entre diferentes células del cuerpo. Cuando esto ocurre en el hígado, pues se producen principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, el factor de crecimiento transformante beta, que se acumulan particularmente en el hígado, alteran el funcionamiento y activan de forma crónica el factor nuclear kappa beta, que se encarga de producir más inflamación. Es decir, tenemos un círculo vicioso en el cual la acumulación de grasa conduce a la liberación de más agentes proinflamatorios. Y eso es una cascada, un ciclo que se repite de manera significativa, progresiva en el tiempo, y que al final eso termina por incrementar la liberación de otros mediadores que al final lo que van a producir es oxidación del tejido, es decir, el tejido se daña más, y
liberación de agentes de crecimiento que buscan el reemplazo del órgano por fibra. Es decir, al final tenemos una cascada de eventos que conducen indiscutiblemente hacia la cirrosis. Es decir, hacia un hígado lleno de fibra y no funcional. Eso es lo que tenemos al final. Por eso es tan complejo y de hecho ahora que se identifica esta serie de eventos fisiopatológicos, se comprende la complejidad del hígado graso como una entidad clínica compleja. Anteriormente se pensaba que era sencillamente la acumulación de grasa, algo pasajero, no grave, pero cada vez el seguimiento de los pacientes ha permitido identificar que de hecho se trata de una entidad clínica muy compleja, bastante grave y que con el tiempo conduce a una cirrosis. Es decir, tenemos personas que como consecuencia del hígado graso terminan desarrollando una cirrosis y son personas que terminan diciendo, doctor, yo soy de los que nunca, ni siquiera en diciembre, el 24 o el 31, me tomaba ni una copa de vino y tengo cirrosis. ¿Cómo es posible? Y es posible sencillamente como consecuencia de malos hábitos del estilo de vida durante toda la vida, de una cascada proinflamatoria en el hígado, de enfermedades sistémicas inflamatorias y de no haber tratado nunca ese problema. Por eso la importancia de manejar este tipo de condición. Y vemos aquí una imagen que nos permite apreciar cómo con el paso del tiempo tenemos dos posibilidades. Las personas que tienen la hepatitis, es decir, la inflamación del hígado como consecuencia de la acumulación de grasa en este órgano. Y hay dos posibilidades grandes. Unas personas que por genética avanzan muy rápido hacia una cirrosis y otras personas que por genética no avanzan tan rápido y generan una fibrosis un poco menos significativa o al menos clínicamente un poquito menos relevante. Pero ahí está la posibilidad. Con el paso del tiempo, la acumulación de grasa en el hígado, si la persona vive el suficiente tiempo necesario, va a desarrollar una entidad clínica lo suficientemente significativa para que tenga expresión sintomática y para que se aprecie a través de diferentes estudios imagenológicos y estudios funcionales del hígado. Por eso es importante. Ahora, como el hígado tiene la capacidad de regenerar sus células, es posible que uno se devuelva. Entonces, es posible que yo tenga una hepatitis relacionada con la acumulación de grasa, es decir, un cuadro clínico más o menos así como grave, pero si yo realizo las modificaciones o el tratamiento necesario, yo me puedo volver solamente a una inflamación en cierto segmento del hígado y puede que yo me devuelva únicamente a la acumulación de grasa en el hígado sin inflamación. Es una gran ventaja porque significa que la capacidad regenerativa del hígado nos va a permitir devolvernos clínicamente en los estadios. Hay enfermedades, por supuesto, en las cuales eso no se puede hacer, no es tan fácil hacerlo, pero esta es una de las que sí. Y con un tratamiento bien diseñado, bien acondicionado, eso se va a poder lograr de manera significativa. Habíamos hablado ya de la genética y desde el punto de vista genético sabemos que existen dos grandes pasos, digamos, a través de los cuales se hereda la genética de la posibilidad a desarrollar un hígado graso complejo. Uno son los receptores a los factores de crecimiento, es decir, la forma en la cual respondemos a factores de crecimiento que libera el cuerpo, y las interleucinas, es decir, los mediadores de la respuesta inflamatoria. Algunas modificaciones de esos dos pasos explican en buena medida susceptibilidades a desarrollar un hígado graso complicado con inflamación. Es decir, las personas que desarrollan una cirrosis derivada de un hígado graso. El metabolismo, es decir, la señal de la insulina, el metabolismo del colesterol, por supuesto. Una persona con altos niveles de triglicéridos o de colesterol en la sangre desarrolla hígado graso indiscutiblemente en el corto plazo. Las enfermedades inflamatorias, el balance que tengamos entre agentes oxidantes en el cuerpo y agentes antioxidantes en el cuerpo y su consumo en la dieta determina también en buena medida la velocidad de transformación del tejido. Y es importante saber, por ejemplo, que más o menos la mitad de los casos de hígado graso identificado por ecografía
se van a convertir en el tiempo en cirrosis, es decir, en una entidad clínica que evoluciona desde la inflamación progresivamente hasta la cirrosis. Muchos de ellos mueren por otras causas, incluso a veces de forma prematura al desarrollo de esta fibrosis tan severa, pero al final, si uno hiciera el seguimiento en el tiempo de estos pacientes, 50% de los hígados grasos no alcohólicos van a desarrollar cirrosis. Es decir, muy complejo, es muy frecuente y no solemos darle la atención necesaria a este tipo de problemas. Aquí tenemos unas imágenes histológicas que muestran la evolución, de hecho, del hígado graso de forma progresiva. La primera que tenemos a la esquina superior izquierda es un hígado graso incipiente de grado 1. En la casilla B tenemos uno de grado 2. La C, que es la inferior izquierda, es de grado 3. Y la última, finalmente, el cuadrante inferior derecho, es un hígado graso de estadio 4. ¿Y qué va ocurriendo de forma evolutiva en cada uno de estos estadios? Pues sencillamente que cada vez se acumulan más células inflamatorias. Tenemos acumulación de grasa, lo vemos en cada una de estas. De hecho, pareciera que en los primeros estadios se acumula incluso más grasa que al final. Pero lo que va ocurriendo es que esa acumulación de grasa recluta macrófagos, células presentadoras de antígeno y linfocitos que van generando una mayor respuesta inflamatoria en el tejido hepático. Y esa inflamación sostenida produce lo mismo que ocurre en otras enfermedades como la artrosis o como la artritis dentro de la articulación, y es la destrucción del tejido. Se reemplaza el tejido funcional por tejido no funcional, sencillamente como consecuencia de la inflamación crónica sostenida y no regulada. Y eso es lo mismo que ocurre en los casos de hígado graso. Por eso no es una entidad clínica tan simple como la mera acumulación de grasa en los hepatocitos, en las células funcionales del hígado. Y la evaluación clínica de pacientes a largo plazo ha mostrado que, en términos generales, si no hay acumulación de grasa, no pasa nada grave. Cuando hay acumulación de grasa, bien sea en un estadio alto, medio o bajo, al final algunos de cada categoría van a terminar desarrollando hepatitis, es decir, inflamación del tejido, como consecuencia de la acumulación de la grasa. ¿Por qué unos sí y otros no? Eso aún es materia de investigación, pero probablemente deriva de factores genéticos que hacen que la liberación de mediadores de la inflamación de cada una de estas personas en su hígado, en su tejido graso acumulado en ese hígado, algunos tendrán unas respuestas más severas, otros unas respuestas más leves, pero al final se va a presentar en muchísimos casos una respuesta inflamatoria de hepatitis. Y esa hepatitis evoluciona al final a cirrosis, es decir, a destrucción del tejido funcional. Algunos aspectos del diagnóstico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que muchas veces esta es una entidad clínica asintomática que no genera ninguna manifestación clínica significativa, pero cuando se presenta se puede presentar fatiga crónica, rascado generalizado en el cuerpo, cambios en el color de la orina, eventualmente se pueden incrementar los niveles de la AST y ALT del hígado, nuevamente por 1.5 o 2 en su nivel, y al realizar un barrido ecográfico, estas pueden permitir la identificación de acumulación de grasa normal. En términos generales, cuando se incrementa el volumen total del órgano, si más del 5% es derivado de la grasa, consideramos que existe acumulación anormal de grasa en el hígado, y es muy frecuente. Después de los 30 años, más o menos, la mitad o más de la población toda tiene una acumulación anormal de grasa en este órgano.
Sin embargo, la identificación de la grasa en el órgano no necesariamente significa la inflamación. Pero cuando ya lo juntamos además con el incremento de los niveles de la AST y la ALT, si uno tiene una proteína C reactiva elevada, una BCG elevada, pues cada vez sumamos más criterios para pensar en la existencia de un proceso inflamatorio crónico y significativo sobre este órgano. Se han identificado diferentes formas de clasificar la esteatosis hepática como una entidad nosológica y podemos encontrar en términos generales que tenemos criterios derivados de el tamaño de la acumulación de la grasa en el órgano y el tamaño o la magnitud del proceso inflamatorio en el órgano. Esos dos se combinan y nos permiten saber en qué estadio estamos. Y básicamente entre más grasa acumulada existe en el órgano y entre más proceso inflamatorio existe en el órgano, pues tenemos obviamente un hígado graso mucho más complejo. ¿Cuál es el peor escenario que uno pudiera encontrarse? Un escenario en el cual tengo mucho del órgano comprometido, más de 2/3 de su composición, sumado a un gran proceso inflamatorio, incluso hasta el punto en el cual transforma el tejido normal por tejido fibrótico. Por supuesto, porque implica que hay unas transformaciones tisulares ya supremamente significativas. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, una de ellas es la aparición del cáncer de hígado, que puede ocurrir hasta en el 10% de los pacientes. Depende de la serie que se estudie, es también este porcentaje y probablemente estudios más juiciosos seguramente tendrían porcentajes más pequeños. Pero en términos generales sabemos que la inflamación sostenida sobre el hígado puede conducir al desarrollo del cáncer de hígado. Y sabemos también que el hígado graso en estadios severos se convierte en cirrosis. Y severos hablamos de un proceso inflamatorio que produce fibrosis y modificación tisular en el hígado. Entonces, cuando la inflamación crónica sostenida sobre el órgano modifica la estructura del mismo, esa persona termina desarrollando fibrosis y posteriormente, finalmente, cirrosis, es decir, se deteriora el órgano al punto en el cual ya no es posible regenerar su funcionalidad. Bastante complejo y, por supuesto, la mayoría de los tratamientos todos van dirigidos a evitar que esto ocurra, tanto la transformación en cáncer como la transformación en cirrosis. Aspectos del tratamiento importante a tener en cuenta. Utilizamos diferentes productos de la abeja. Dentro de ellos se encuentra la pitoxina inyectable. Utilizamos también la pitoxina por vía oral como parte del tratamiento. El propóleo en extracto y la combinación de miel con jalea real, cada uno con funciones específicas sobre diferentes procesos fisiopatológicos de los que ocurren en el cuerpo. Evitar fibrosis, control de la oxidación de los hepatocitos y del tejido pericelular en el hígado, mantener los niveles de apitoxina en la sangre para evitar la fibrosis, por supuesto, sensibilidad a la insulina y estimular las células madre. Esos son más o menos los principales mecanismos dentro de los cuales los productos de la abeja impactan de manera significativa en el caso del hígado graso, para evitar su evolución en el tiempo y para favorecer la regresión a un estado de normalidad. Sabemos, por ejemplo, que el veneno de la abeja reduce de manera significativa la producción de agentes profibróticos y proinflamatorios dentro de diferentes células del cuerpo, incluso las células hepáticas. Es un efecto dosis dependiente, entre más dosis ponemos, menor producción de agentes proinflamatorios existe, menor producción de agentes profibróticos existe también. Y sabemos además que el veneno de la abeja evita la muerte prematura de los hepatocitos y reduce su actividad proapoptótica,
decir, su muerte celular programada por diferentes agentes, y reduce la actividad que tienen estas células hepáticas con, con relación al estímulo que le produce el factor de crecimiento transformante beta. Ese factor de crecimiento transformante beta, pues es el que nos permite reconstruir muchos tejidos del cuerpo en condiciones normales. Cuando uno se lesiona la piel, por ejemplo, este factor permite la producción de más queratinocitos de tal manera que se tape esa úlcera, ese hueco que queda después de la herida. Pero en condiciones de proinflamación dentro del cuerpo, ese factor de crecimiento lo que hace es la proliferación de fibroblastos de tal manera que se pierde la actividad de la regulación normal de los tejidos y con el tiempo entonces termina produciendo el reemplazo de las células funcionales por fibra. Por este motivo el veneno de la abeja, cuando se aplica de manera sistemática en nuestros pacientes, reduce la fibrosis hepática porque bloquea esa señal que produce el factor de crecimiento transformante beta. Inhibe también la actividad del factor nuclear kappa beta, que vimos que estaba implicado en la respuesta crónica inflamatoria en el hígado, en los pacientes con hígado graso. Entonces bloquea esa actividad de tal manera que impide la expresión de más agentes proinflamatorios. El factor nuclear kappa beta es un agente intracelular que modula la expresión de genes relacionados todos con la respuesta inflamatoria crónica. Reduce también la producción de factor de necrosis tumoral alfa, que producen los adipocitos que se encuentran en el tejido hepático con acumulación anormal y que está relacionado de hecho con la inflamación crónica de diferentes partes del cuerpo. Incluso este mismo mecanismo de la reducción de los niveles del factor de necrosis tumoral alfa es el que explica el efecto antiartrítico que produce el veneno de la abeja. Y también la señal del STAT3, que es un factor relacionado con la expresión de genes de proinflamación. Entonces, la regulación y la inhibición particular sobre la vía del STAT3 reduce la producción de citoquinas proinflamatorias, del factor de necrosis tumoral alfa, de la ciclooxigenasa 2, es decir, todas estas proteínas que terminan por incrementar los procesos inflamatorios en los diferentes tejidos del cuerpo. Tenemos el propóleo, que por sus agentes antioxidantes reducen el daño oxidativo del cuerpo relacionado con estos procesos inflamatorios y con la liberación de diferentes mediadores y agentes de especies de oxígeno reactivo en el tejido hepático que van a terminar por dañar este órgano y favorecer la aparición de la fibrosis. Entre más tejido se encuentre en condiciones de oxidación, es más fácil que se presente también su daño oxidativo, de hecho. Y el propóleo favorece la encapsulación, el bloqueo de este tipo de agentes prooxidantes, evitando que entren en contacto con las células funcionales. Y el propóleo tiene diferentes mecanismos a través de los cuales logra este efecto. En términos generales, el propóleo, además de contener unos agentes propios que encapsulan estos agentes prooxidantes, estimula también la expresión en el cuerpo de los sistemas naturales endógenos que se encargan del control y la reducción de estos agentes prooxidantes. Es decir, es un efecto dual, no solamente porque contiene agentes que encapsulan las especies de oxígeno reactivo, sino además porque estimula la producción de todos estos sistemas naturales endógenos que van a ayudar y contribuir al control del estrés oxidativo en el cuerpo. Y por supuesto que el propóleo tiene también efectos importantes sobre nuestro sistema metabólico.
Y supremamente importante porque el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos afectado en esta condición termina por afectar de forma significativa el curso natural de la forma en la cual el hígado se regula o progresa en el tiempo hacia una cirrosis. El consumo crónico de propóleo permite reducir de forma significativa el colesterol LDL, el colesterol total, los triglicéridos y contribuye parcialmente al incremento de los niveles del colesterol HDL en la sangre. La jalea real, que es un agente que reduce de forma significativa el proceso inflamatorio en el cuerpo, mediante el bloqueo de las señales que producen interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Tiene también efecto directo sobre el funcionamiento del hígado y favorece la recuperación de las células de hecho del hígado, disminuyendo los niveles de indicadores de daño hepático como la ALT, la AST, es decir, mitiga el daño de este órgano, consumo continuo, favorece la producción de nuevos hepatocitos y reduce parcialmente la velocidad con la cual se produce el reemplazo de las células funcionales por fibra no funcional. También favorece, por supuesto, la producción de mitocondrias en las diferentes células. La mitocondria es la central energética de las células del cuerpo y el daño progresivo de la función mitocondrial está relacionada con la mayoría de procesos fibróticos en diferentes órganos del cuerpo, dentro de esos también el hígado graso. Entonces, de esa manera, la inducción de la producción de mitocondrias en cada una de las células del cuerpo favorece a su vez el funcionamiento de las mismas y evita su muerte celular programada. Cuando la central metabólica del organismo se apaga, se impide la capacidad del mismo cuerpo de regenerar sus células. Tiene también efectos sobre parámetros metabólicos, como el colesterol total, que contribuye a reducirlo de manera significativa, como la reducción de los niveles de leptina, como la disminución de la producción de agentes proinflamatorios relacionados con el proceso metabólico. Es decir, el consumo de la jalea real además también tiene un efecto significativo sobre el proceso de metabolismo del colesterol y de los procesos relacionados con el ciclo apetito-saciedad. Y su consumo crónico también contribuye a reducir de manera significativa la resistencia a la insulina, lo cual es bastante bueno. Entonces, el consumo crónico de jalea real reduce de manera significativa los niveles de resistencia a la insulina, incluso en personas no diabéticas. Acordémonos que la resistencia a la insulina es un fenómeno que ocurre en muchísimas personas, incluso en personas no diabéticas, sencillamente como expresión de un proceso proinflamatorio en el cuerpo, pero que a su vez altera la forma en la cual se metabolizan la glucosa principalmente intracelular y por lo tanto se incrementan los niveles de azúcar en la sangre. Y no olvidar que la miel, a pesar de que este es un tema de muchísima controversia, se utiliza también incluso en la diabetes. El consumo de miel de abejas paradójicamente reduce los niveles de azúcar en la sangre. Digo paradójicamente porque en general todo el mundo considera que el consumo de un alimento dulce favorece el incremento a un pico de glicemia en la sangre como consecuencia del mismo. La miel de abejas, de hecho, no. A pesar de que es dulce, favorece la reducción significativa de los niveles de azúcar en la sangre. Y no solamente de azúcar en la sangre, contribuye también a la reducción de los triglicéridos, del colesterol total, de los niveles de colesterol LDL y favorece el incremento de los niveles del colesterol HDL, es decir, del colesterol bueno en la sangre. Es bastante paradójico. Tenemos un alimento que es supremamente dulce,
que no incrementa los niveles de azúcar en la sangre, al contrario, mejora todo el perfil metabólico. ¿Cómo es esto posible? Y a pesar de lo controversial del tema, sabemos que existen diferentes mecanismos a través de los cuales probablemente el consumo de miel va a contribuir a la regulación de la glicemia. De hecho, más adelante tendremos, más o menos en 2 meses, una charla específica sobre el uso de la miel en la diabetes, que va a ser absolutamente interesante y vamos a revisar esto más a profundidad. ¿Cómo funciona la miel para la diabetes? Primero, porque incrementa la sensibilidad a la insulina, reduciendo la inflamación sistémica, reduciendo la inflamación del páncreas. Y favorece también la producción de más insulina cuando todavía tenemos tejido funcional. Es decir, producimos más insulina, desinflamamos el páncreas, desinflamamos todo el cuerpo y favorecemos la producción de receptores de insulina en cada una de las células del cuerpo. Eso hace la miel. Y eso parece ser lo que explica la forma en la cual actúa para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Paradójico, pero en realidad es cierto. Hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Primero, eso es variable de acuerdo al tipo de miel que uno vaya a utilizar. Es decir, no es que cualquier miel funcione para eso. Y segundo, está íntimamente relacionado con su contenido de flavonoides y polifenoles. Entre más flavonoides y polifenoles y que algunos de ellos estén presentes en la miel, más se favorece este efecto que tiene sobre el control de la glicemia. Para recordar, entonces, en el manejo del hígado graso utilizamos la pitoxina inyectable, bien sea por vía intravenosa, subcutánea o intramuscular, no hay problema. Utilizamos la pitoxina por vía oral, utilizamos el extracto de propóleo y utilizamos la combinación de miel con jalea real. Muy importante el efecto sobre la sensibilidad a la insulina que tiene la miel, particularmente porque esta va a mejorar el perfil metabólico del cuerpo en los pacientes. Presentamos también ahí en la tabla unas dosis sugeridas que solemos emplear con estos productos. Nuestro cronograma de capacitaciones y eventos virtuales con todos ustedes. El próximo será el 28 de mayo sobre efectos de los productos de la colmena. Recordemos que el 17 de junio tendremos un tema que escogeremos de acuerdo a sus peticiones. Entonces, si alguien quiere un tema en particular, ahí nos pueden escribir por el WhatsApp o por el correo electrónico y lo tendremos en cuenta. Los esperamos a todos el 28 de mayo. Recuerden que estas charlas las podemos certificar, bien sea a través del correo electrónico o a través del WhatsApp. Ahí nos pueden escribir y les enviaremos información sobre este proceso. Y vamos a proceder entonces a responder cada una de las preguntas que tengan ustedes. Por acá nos pregunta un doctor si se puede combinar en un mismo paciente, se puede utilizar la vía inyectable, tópica o oral a la vez. Por supuesto que se puede utilizar. De hecho, hay entidades clínicas en las cuales las mezclamos a la vez. Por ejemplo, en el caso de la artrosis, utilizamos las tres a la vez, la inyectable, la oral y la tópica. Las utilizamos las tres porque son muy útiles para el control sintomático, es decir, de la inflamación y el dolor, y para evitar el avance degenerativo de la enfermedad. Nos pregunta un doctor que cómo puede obtener un vademecum de productos de opiterapia. Doctor, se lo vamos a enviar por WhatsApp. Si alguno de ustedes quiere tenerlo también, nos pueden escribir por WhatsApp o por correo electrónico. Con mucho gusto les enviaremos esa información por el correo electrónico y por el WhatsApp. Nos pregunta la doctora Laura si es posible entrar a todos los webinars del año. Por supuesto que sí. Si desean tener un cronograma de todos los del año, nos escriben igual por el WhatsApp. Con mucho gusto los enviaremos. Y si es posible que se certifique la asistencia, claro que sí.
la doctora nos envía esta información y con mucho gusto se la hacemos llegar. Nos pregunta un doctor si es posible que en un mismo paciente combinemos diferentes vías de administración parenteral, es decir, aplicación de suero intravenoso con apitoxina y aplicación con terapia oral. Sí, se puede aplicar combinada de acuerdo a la necesidad clínica del paciente, no hay problema. Estoy en Colombia donde consigo un buen veneno de abejas. Vamos a enviarle al doctor a través de WhatsApp esta información. Si alguno de ustedes lo requiere, nos puede escribir por el WhatsApp. Con mucho gusto les enviaremos esta información. ¿Cómo escoger si aplico por vía intramuscular, intravenosa o subcutánea? Digamos que en términos generales se basa en tres cosas muy importantes. Primera, las enfermedades a tratar y su sintomatología. Segunda, la tolerancia de la persona a la aplicación. Y tercero, el objetivo terapéutico que yo quiero buscar en el paciente. Entonces, pacientes que son poco tolerantes a la aplicación del veneno de la abeja, es preferible una aplicación en un único punto, como se hace en la aplicación intramuscular. Cuando los pacientes tienen una buena tolerancia al dolor y estoy buscando objetivos terapéuticos significativos, por ejemplo, como evitar el avance degenerativo de una enfermedad o reducir la carga viral de una infección en la sangre. Entonces, en esos casos solemos utilizar la aplicación subcutánea o la aplicación intravenosa. Y nos preguntan si en Colombia, ¿en qué parte se pueden conseguir los mejores productos 100% auténticos? Nos lo pregunta Katherine. Katherine, si quieres, ya te escribimos ahí por el WhatsApp o tú nos envías un mensajito para enviarte un librillo virtual de productos para manejo de apiterapia, que son bastante buenos, que utilizamos de forma habitual, que digamos que al menos son verificados. En efecto, la falsificación de los productos de la colmena es muy frecuente, es un problema grave. En más o menos 9 de cada 10 mieles que están en el mercado, de hecho, son mieles que son falsas. Y por supuesto que eso es un problema gravísimo, porque al ser falsa, pues una persona podría pensar, oiga, a mí me dijeron en esta conferencia que yo podía indicar la miel para el manejo de la diabetes y resulta que al paciente se le subió. Pero pues si es una miel falsa, evidentemente que eso va a pasar. Es un problema muy frecuente, los productos de la abeja se falsifican muchísimo y debe tenerse eso en cuenta porque al final eso va a terminar por afectar de forma significativa los resultados clínicos. Entonces, Katherine, te vamos a enviar el Vademecum al WhatsApp y al correo electrónico para que puedas revisarlo bien. Y nos pregunta la doctora Alba si debe realizarse vigilancia de los niveles de creatinina. Uy, una pregunta muy interesante. En términos generales, no. Y digo no porque utilizamos dosis relativamente bajas que suelen ser bien toleradas incluso en el contexto de una enfermedad renal crónica. Entonces, incluso en ese contexto, los productos suelen funcionar bastante bien sin necesidad de reducir la dosis. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno utiliza dosis altas, ya estamos hablando de algo así como que yo me voy a trepar aquí al palo a bajarme la miel de la colmena. Entonces, cuando ataca toda la colmena encima, claro, es así. Estamos hablando ya de una dosis de veneno de abejas muy alta que va a producir una insuficiencia renal. Entonces, en términos generales, en la aplicación terapéutica normal no hay necesidad de preocuparse por los niveles de creatinina. Si utilizamos dosis muy altas o si pasa un evento de estos donde muchas abejas piquen, hay que revisar los niveles de creatinina
Y en el contexto del hígado graso complejo, es decir, de la hepatitis con hígado graso, incluso no alcohólico, es importante revisar los niveles de creatinina, porque recordemos que más o menos todo viene un sistema enteroportal, es decir, entre el intestino y el sistema porta de circulación, y esto a su vez se comunica con el flujo sanguíneo de la aorta, y las enfermedades hepáticas suelen producir hipertensión en las arterias renales, y eso con el tiempo podría producir también daños significativos de los riñones. Lo otro también que hay que tener en cuenta es que en el contexto de la hepatitis por hígado graso lo más probable es que exista también inflamación sistémica que podría afectar también al riñón. Entonces, en ese sentido, al menos en la evaluación inicial del paciente, no está de más pedir unos niveles de creatinina para evaluar la función renal del paciente. Y eso podría contribuir a detectar prematuramente complicaciones o enfermedades asociadas a el hígado graso. Entonces, no está de más, se puede pedir. La doctora Magali nos pregunta, en pacientes con esteatosis hepática grado 4 o cirrosis, ¿sería conveniente combinar el tratamiento con aminoácidos para tratar la cirrosis como tal? De ser así, ¿cuál sería lo indicado, por ejemplo, con el EPAMERS, que es para evitar problemas encefálicos? ¿Sería conveniente utilizar primero el EPAMERS o directo la apiterapia IV? Bueno, yo la verdad combinaría los dos y utilizaría, digamos, en un caso así de complejo, inmediatamente sí la pitoxina inyectable intravenosa. Incluso se podría combinar con antioxidantes intravenosos. Digamos, si uno está haciendo suroterapia, uno podría utilizar esa apiterapia intravenosa combinada con agentes antioxidantes. Es una buena opción. Parece bastante buena porque permitiría unos resultados un poquito más rápidos, sobre todo teniendo en cuenta que ya estamos hablando de un caso más o menos así como complejo y difícil, incluso en términos de pronóstico, es un caso bien complejo. Pero el veneno de la abeja en ese caso, sí, mejor intravenoso, dosis más o menos altas, de tal manera que permitan reducir de manera significativa el proceso inflamatorio en el hígado y modular un poquito ese proceso fibrótico que ya empezó, digamos, evitar que se extienda a todo el órgano en general y que se conserven células funcionales. Bueno, muchas gracias a todos.